Hola, les habla el pastor Carlos Ávila Castillo de la ciudad de Calama, del norte de Chile, y saludo a cada uno de ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias al Señor primeramente y a los pastores Alexis y Javiera por esta oportunidad que me brindan de poder compartir sobre el pastorado. Bueno, a los que no me conocen, llevo 4 años de matrimonio con una esposa excelente, una linda esposa, con un bebé de 1 año y 2 meses que el Señor nos ha bendecido. Trabajamos en el Ministerio de Evangelización Isaías 61, aquí mismo en la ciudad de Calama. Llevamos 6 años de pastorado y hasta aquí el Señor nos ha acompañado y nos ha bendecido. Amén. Y bueno, para comenzar esta reseña sobre el pastorado, el testimonio sobre el pastorado, quiero que oremos primeramente al Señor para que bendiga lo que tengo que decir. Así es que vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en esta hora te damos gracias por permitirnos, Señor, compartir este testimonio, poder compartir, Señor, sobre lo que es el pastorado, Padre amado. Y yo quiero pedir, Señor, que en esta hora, Señor, traigas paz, traigas tranquilidad a mi corazón y a sobre cada una de las personas que en esta hora van a oír este mensaje, y traigas revelación sobre ellos, Señor. Traigas identidad, Señor, sobre lo que es el pastorado, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como dije anteriormente, a mí se me pidió hablar sobre lo que es el pastorado, el llamado a ser pastor. Primero decir que el ministerio del pastorado es un llamado del Señor y no es un llamado de hombre. La verdad de las cosas es que para comenzar con mi testimonio, un poco de mi testimonio, y ahí ir dando unas directrices o algunos puntos para identificar si usted tiene el llamado a ser pastor o pastora. Amén. Bueno, yo conocí al Señor a los 7 años. A los 7 años comencé a sentir su presencia sin saberlo. Cuando era niño, fui criado dentro de la cuna católica, y mis padres, cuando me llevaban a misa, me llamaba mucho la atención lo que hablaban de Dios. Yo estaba siempre atento a la homilía del cura, del sacerdote, y me gustaba lo que hablaba. Cuando él hablaba, llenaba mi corazón, llenaba mi alma, llenaba todo mi ser. Cuando él hablaba de Dios, y podía sentir algo que nunca había sentido, y me gustaba ir a misa, me gustaba mucho. Claro, era el único credo que conocía. Era tanto el llamado que sentía, era tanta la presencia de Dios, que yo no sabía que era la presencia de Dios, que cuando jugábamos con mis amigos de ahí de la corrida, de ahí del barrio, jugábamos a hacer misa, y yo era el sacerdote y hacía todo lo que hacía el sacerdote, el cura, y de verdad que me gustaba. Y yo siempre he pensado, esa es la vocación que tiene uno. Muchos, cuando son niños, juegan a ser doctores, no sé, que juegan a ser bomberos, policías. No, para mí me gustaba hacer misa, jugar a hacer misa. Y el llamado desde ahí comencé a sentir el llamado del Señor, y me gustaba, y siempre yo decía, yo quiero, cuando sea adulto, quiero ser cura, quiero ser sacerdote. Y siempre lo sentía en mi corazón, el llamado de Dios. Y así comencé a crecer, y hice mi primera comunión, y seguía sintiendo la presencia del Señor. Cuando hice mi primera comunión, me acuerdo yo que
estaba mi madre cuando daban los temas para primera comunión, donde tenían que trabajar los padres con los hijos. Mi madre, cuando hacíamos la catequesis, la tarea, cuando mi madre me hablaba y leía la Biblia, yo tenía unas ganas de llorar, sentí una presencia fuerte de Dios, pero yo sin saber qué era la presencia de Dios. Lo único que sé es que me gustaba estar ahí, me gustaba estar en la iglesia. Y hice mi primera comunión, hice mi confirmación como todo católico, y bueno, después que hice mi confirmación, me alejé de la iglesia, como todo adolescente que quiere buscar, que quiere descubrir, y al final llegué a un punto en que me alejé de la iglesia. Después hice mi servicio militar. Después del servicio militar sentí nuevamente el llamado de Dios, que tenía que ir a la iglesia. Comencé a ir a la iglesia, comencé a ir todos los domingos sin faltar. Me metí a un grupo pastoral juvenil y ahí estaba, seguía, y comencé en un momento, claro, como todo joven, de repente no iba a la iglesia a buscar lo que quería, en este caso al Señor. Claro, yo por una parte busqué al Señor, claro, pero también habían otros intereses, el divertirte. Muchas veces en los grupos juveniles no se va mucho a compartir la palabra del Señor, sino que de repente se va a buscar pareja, se va a buscar otras distracciones, pero yo iba a buscar al Señor y también iba por diversión. Hasta que un día el Señor me llamó, tuve una caída en mi trabajo. Yo saqué mi título técnico en construcciones metálicas, en soldadura, y cuando estaba trabajando, me acuerdo yo, en Chuquicamata, tuve una caída más o menos, no sé cuántos metros serían, pero es más o menos de la altura de un poste, en donde yo estaba soldando y yo pensé que estaba con mi arnés de seguridad, lo cual no lo estaba, y de repente se me pegaba la varilla de la soldadura y no podía, y de repente la presión abajo de los capataces, ya pues cabra, apúrate, que estamos atrasados, tal por cual, el mundo. Y yo me puse nervioso, se me pegó la varilla y de repente pierdo el equilibrio y me voy de espalda. Y de repente siento que pensé que me iba a morir. Y de repente cuando digo, Señor, verdaderamente si tú quieres que yo te sirva, sálvame de esta caída, por favor. Y de repente voy cayendo y siento como que me atajan de acá. Y empiezo a raspar sobre las vigas y caigo parado. Pero yo sentí cuando iba cayendo unas manos que me sostenían. Y de repente toco piso y sentía que estaba en el cielo. Pensé que me había muerto. Tenía unas ganas de llorar. Y lloré mucho. Y sentía la presencia del Señor, porque sentía que el Señor me había salvado. Porque imagínense, caer de espalda y después que tú sientes algo sobrenatural que te empuja y caes de pie. Y yo lloré mucho. Y lo más increíble es que caí con la careta de la soldadura puesta. Y yo estaba con la careta puesta y oraba, Señor, gracias. Y no sé de dónde salían palabras y lo adoraba. No sé de dónde, solamente el Espíritu Santo. Y de repente cuando digo, Señor, aquí estoy para servirte, digo amén, me levanto la careta y aparecen, como se dice en el mundo minero, los viejitos. ¿Y qué te pasa, cabrón? ¿Estás bien? No te muevas. Y me tiran, no, tranquilo, si estoy bien. Y yo lloraba, pero no lloré, fue fuerte la caída. No, pero si yo no estoy llorando por la caída, estoy llorando porque Dios me salvó. No, es que... Y me llevaron a la mutual y así. Y ahí comencé a sentir el llamado del Señor. Y seguí congregándome en la iglesia católica, en la parroquia donde siempre estuve. Y bueno, después comencé a leer la Biblia, comencé a orar, comencé a llenarme del Señor. Y lo más increíble es que las escrituras en mí se abrían. Ese es el otro punto. Cuando tú tienes el llamado al pastorado, el Señor te va a buscar siempre. Siempre te va a llamar para lo que Él te designó. Y desde allí comencé ya a guiar grupos de jóvenes.
El último grupo de jóvenes que llegué a guiar en la iglesia católica fueron alrededor de 80 jóvenes, 80, 100 jóvenes más o menos. Llenábamos un salón y nos faltaba espacio. Y ahí yo sentía, me gustaba servir ahí, me gustaba hablar a los jóvenes, me gustaba ayudar a los jóvenes en ese tiempo y me sentía bien, hasta que un día yo dije, no, ya no quiero resistir al llamado. Creo que Dios me está llamando para ser sacerdote, decía yo en ese tiempo, porque no conocía otras ramas. Para mí los evangélicos eran los mismos testigos de Jehová, los mormones para mí eran lo mismo. Para mí solamente existía la iglesia católica y yo quería ser sacerdote a toda costa. Y desde allí fui al seminario, y claro, en el seminario viví otras experiencias, que es otro testimonio más largo, pero no lo voy a contar. Y estuve en el seminario y al final de todo me di cuenta que lo mío no era ser sacerdote, pero yo quería servir a Dios. Después volví, yo estuve en el seminario Los Discípulos de Jesús en Argentina, y después volví a Chile, seguí trabajando en mi parroquia, y de ahí comencé a conocer el mundo evangélico, conocí a amigos de radio, comencé a conocer pastores, y el llamado empecé a sentirlo más fuerte, hasta que un día decidí salir de la iglesia católica, a buscar mi objetivo, mi rumbo, que era cumplir con el llamado que el Señor me había designado. Llegué a la iglesia evangélica, comencé a buscar iglesias, estuve en una, no me sentía cómodo, después estuve en otra, no me sentí cómodo, después había otra que sí, a lo mejor podría haber estado ahí, pero tuve una decepción y de ahí salí. Y antes de salir de ese lugar, de la última iglesia en donde estuve, el Señor me habló en sueño, me decía que era el tiempo de cumplir mi llamado. Y yo quería hablar con el siervo que estaba a cargo en ese tiempo, en esa iglesia, pero no se daba. Y el Señor me decía, y el Señor quería sacarme de ese lugar, pero yo no quería. Y el Señor me decía, ¿sales por las buenas o sales por las malas? Lamentablemente salí por las malas. El Señor me sacó de ese lugar, y el Señor me decía, yo te voy a sacar de ese lugar porque yo quiero que cumplas tu llamado. Salí de ese lugar, y al tiempo después conocí, andaba buscando iglesia para congregarme, conocí a un obispo, y ese obispo me llevó a lo que el Señor me tenía designado. Y desde allí, me ungieron como evangelista y luego como pastor. Y desde allí comencé la gran travesía de ser pastor. Era soltero cuando me ungieron como pastor. Y después con el tiempo conocí a mi esposa, nos casamos y aquí estamos sirviendo al Señor. Es un llamado bonito, es un llamado hermoso, en donde hay que dedicar mucho tiempo. Entonces, el llamado del Señor al pastorado es algo que arde dentro de ti, de querer servirle, de querer consagrarte cada día más. Claro, estamos claros que es la labor de todo cristiano, orar, ayunar, consagrarse, pero el llamado al pastorado va más allá. A lo mejor hagamos la diferencia entre el cristiano, ¿no es cierto?, que no está llamado al pastorado, y el cristiano que está llamado al pastorado. El cristiano que está llamado a ser un cristiano normal, digámoslo así, entre comillas, un cristiano consagrado al Señor, pero no quiere nada con el pastorado. El cristiano que ama al Señor, ayuna, ora, busca al Señor, pero no quiere ser pastor, no quiere estar dentro de los 5 ministerios, en este caso, a lo mejor. Quiere a lo mejor su vida consagrarla, no sé. Yo conocí a personas que son consagradísimos al Señor, pero ellos dicen, no, yo no quiero nada con el pastorado, yo quiero seguir en donde estoy. No sé, algunos que, no sé, a lo mejor son ingenieros, tienen otra vocación, pero ellos dicen, no, yo no quiero nada con el pastorado, yo estoy evangelizando, yo estoy predicando en el lugar, en el área donde estoy, pero no quiero nada con el pastorado. A la diferencia del llamado al pastor, es que tú sientes dentro de ti que lo único que quieres es servir al Señor, lo único que quieres es servir al Señor, servir a las almas, ayudar al necesitado, ayudar
sanar a aquel que está herido y sientes una pasión, que quieres dedicarte a servir al Señor. Quieres dedicarle tiempo a servir al Señor. Amén. Y bueno, después de este pequeño testimonio, quiero hablar un poco de lo que dice la palabra del Señor sobre lo que es el pastorado. Por ejemplo, ¿quién es el pastor o la pastora? En la palabra de Dios podemos describir al mismo llamado, al pastorado, ¿no es cierto? Como por ejemplo aparece la palabra pastor y anciano, dice la Biblia. La palabra pastor y la palabra anciano, ¿ya? Son dos palabras que están en español, ¿ya? Pero en griego hay tres palabras que describen al pastor o al anciano. Hay tres palabras. La primera palabra habla del presbútero. Presbútero, que está en griego, que quiere decir presbítero. El presbítero es una persona madura, emocional y espiritualmente, ¿ya? Un hombre o una mujer con sabiduría, ¿ya? Eso describe la palabra presbútero, que es presbítero, una persona emocional y espiritualmente madura, ¿ya? Un hombre o una mujer con sabiduría. Y podríamos decir que este es el primer requisito para ser un pastor o un anciano, ¿ya? Presbútero, ¿ya? Ser una persona emocional y espiritualmente madura, con sabiduría, ¿ya? Porque a lo mejor muchos hoy día quieren ser pastores, pero lamentablemente los frutos del Espíritu no han sido desarrollados. Por eso es que cuando una persona siente el llamado al pastorado, yo quiero servir al Señor, sí, tienes el ministerio, gloria a Dios, tienes el ministerio, tienes los dones para ser pastor, gloria a Dios. Y muchas veces hoy en día en las iglesias se está levantando pastores, porque muchas veces los pastores principales ven, no, mira, este varón o este matrimonio tienen el llamado pastoral, wow, mira cómo se mueven, pero si son pastores, son un matrimonio pastoral, dicen. Y vienen, y como le vieron el talento, le vieron el don, vienen y los ungen, los ordenan como pastores. Pero lamentablemente lo que no vieron los pastores principales en este matrimonio pastoral que acaban de levantar es que ellos todavía no daban frutos en el Espíritu. Y los frutos del Espíritu lo encontramos en Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu: paz, gozo, amor, templanza, dominio propio, ¿no es cierto? Y muchas veces hoy en día se están levantando pastores sin haber desarrollado los frutos del Espíritu. Para ejercer el ministerio del pastorado o cualquier otro ministerio, hay que tener desarrollado los frutos del Espíritu. Los dones están. Dios te regala los dones, te regala los ministerios, perfecto. Pero te falta algo, te falta desarrollar los frutos del Espíritu. Amén. Los frutos del Espíritu te falta desarrollar. Y es por eso que hoy en día vemos ministros emocionales, ministros que caen a la primera tentación, ministros que a lo mejor no están maduros para el ministerio, ofenden a las ovejas, no tienen carácter para guiar una iglesia, porque les falta los frutos del Espíritu. Amén. Por eso que para ser un pastor, primero hay que desarrollar los frutos del Espíritu, ser maduro emocional y espiritualmente, tener sabiduría. Y ahí podemos ir al libro de Timoteo, donde habla de los requisitos. Si alguien quiere obispado, ahí muestra los requisitos para ser un buen ministro del Señor. Después, para la palabra pastor, en el griego encontramos otra definición, que es episcopos, que quiere decir un obispo que supervisa la obra de Dios. Alguien que tiene una figura global de la iglesia, un obispo que está viendo, es alguien que tiene una visión general
sabe todo lo que está pasando dentro de la iglesia sin que se lo cuenten. Amén. Por eso es que dice la Biblia que el buen pastor conoce a sus ovejas. Amén. El buen pastor conoce a sus ovejas. Entonces el pastor sabe qué es lo que está pasando dentro de su congregación, sabe que está aconteciendo. A esta ovejita le está sucediendo esto, a este hermano le está pasando esto otro, a esto, y tiene una visión global de lo que ocurre en su iglesia con sus ovejas. Esta ovejita está pasando por una depresión, voy a ir y voy a orar. Amén. El tercer concepto de la palabra pastor en el griego es poimano. Amén. Y poimano está referido a lo que habla en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando habla del pastorado, ¿ya? Y bueno, en la Biblia la palabra pastorado aparece como 5 veces, si no me equivoco. Amén. Y la palabra poimano significa alguien que cuida, alguien que enseña, alguien que alimenta y nutre a las ovejas. Amén. Reitero, la palabra poimano significa alguien que cuida, enseña, que alimenta y nutre a las ovejas. Amén. Por eso que esta palabra significa pastor de ovejas. Por eso que el que tiene llamado pastoral tiene que amar las ovejas, tiene que tener discernimiento con las ovejas, tiene que tener carácter con las ovejas, porque hay ovejas que son medias chúcaras y hay que saber corregirlas. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuáles son las debilidades del pastor? Como todo ser humano, como todo ministerio, hay debilidades en el pastorado. Una de las debilidades del pastor es que quiere tener el control de todo. ¿Ok? Es como que si el pastor no se mueve, nadie se mueve. El pastor tiene todo controlado. Me avisó, me dijo, tiene todo bajo control. Amén. El pastor tiende a pensar que él va a estar para siempre. Y ese es un gran error que se comete muchas veces en las iglesias. Que el pastor nomás quiere ser el pastor y no prepara gente, no prepara líderes, no prepara futuros pastores. No, él piensa que él va a estar siempre. Siempre va a estar ahí enseñando, predicando, va a estar haciendo todo. Pero lamentablemente es un pensamiento que tenemos que ir sacando de las iglesias. Porque el pastor tiene que delegar, el pastor tiene que levantar una nueva generación, el pastor tiene que proyectarse. Porque si queremos que una iglesia perdure en los tiempos, que una iglesia perdure para las futuras generaciones, ya tenemos que ir viendo los pastores, a los niños, tenemos que irlos incentivando, que amen la palabra del Señor, que amen lo que Dios está preparando para ellos. Tenemos que preparar a los jóvenes, tenemos que ver un matrimonio que nos pueda ayudar a lo mejor para ayudarnos a sobrellevar la carga pesada en el buen sentido, la responsabilidad de lo que es el ministerio pastoral. El ministerio pastoral no es algo fácil. El ministerio pastoral es algo que requiere sacrificio, esfuerzo, tiempo, dedicación. Amén. Hay pastores que quieren ser más misericordiosos que Dios y muchas veces pueden llegar a ser muy permisivos. Tienen tanto amor por las ovejas, tienen tanto amor por las almas, que muchas veces se vuelven permisivos. Aguantan muchas cosas. Y no. Y como pastores tenemos que corregir a nuestras ovejas. Tenemos que disciplinar a nuestras ovejas. Amén. Y es importante saber que dentro del ministerio pastoral, el pastor tiene que trabajar de la mano con un evangelista. Bueno, ahí ya estamos redundando ya de lo que son los 5 ministerios. El evangelista tiene que trabajar de la mano con el pastor. El evangelista es el que gana almas. Amén. El evangelista trae el crecimiento a la iglesia.
¿ya? El evangelista trae el crecimiento a la iglesia, es el que sale a las calles, va a buscar almas, las trae, ¿no es cierto? Y se las entrega al pastor. Y el pastor las afirma a estos creyentes, ¿no es cierto? Como el buen pastor tiene el don de sanidad. El buen pastor tiene el don de liberación y sanidad interior. Porque el pastor es el que cura las ovejas, es el que venda a la oveja herida. El pastor tiene que recibir a las ovejas heridas y sanarlas. Y en este caso estamos hablando de la liberación y la sanidad interior. Porque muchas ovejas, muchos hermanos vienen del mundo con muchas trancas, con muchas heridas, con muchos dolores del pasado. Y entonces el pastor, ese es el otro requisito, tiene que tener el don de sanidad, de liberación y sanidad interior. Para que pueda sanar y curar a las ovejas. Gloria a Dios. Amén. Si usted tiene el llamado al pastorado, comience a meterse más con Dios. Comience a decirle: Señor, muéstrame, ¿qué más puedo hacer por ti? El fuego que siento en mi corazón es muy fuerte y quiero servirte. Dios va a confirmar su llamado pastoral. Amén. Otro de los requisitos que habla el libro de Timoteo, que dice que el pastor no tiene que ser dado al vino. Tiene que ser hombre de una sola mujer. Tiene que tener a sus hijos en los caminos de Dios. Amén. Así es que, amados, amadas en el Señor, eso es lo que yo quería compartirles en esta hora. Vamos a orar para ir dando término a esta enseñanza. Así es que yo los invito a que podamos orar y pedirle al Señor que traiga su manifestación, su confirmación sobre el llamado pastoral. Amén. Así que yo, donde tú estás, y si tienes dudas, más dudas sobre lo que es el ministerio pastoral, pregúntaselas al Señor. Porque yo di algunas pautas, algunos puntos para descubrir el llamado pastoral. Pero lo demás te queda a ti con el Señor, ayunando y orando, preguntándole al Señor: Señor, ¿cuál es mi ministerio? Yo siento el ministerio pastoral, puedes decir. Pero Señor, confírmamelo. Amén. Así es que vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en esta hora te damos gracias, Dios bendito, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad de compartir, Señor, sobre lo que es el ministerio del pastorado. Señor, tú eres el Dios de todo lo que existe, lo invisible y lo visible. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás llamando a tu iglesia. Tú estás levantando hijos e hijas tuyas, Señor, para que estén de cabeza y no de cola, Padre Celestial. Tú estás llamando a tus hijos y a tus hijas, Señor, a liderar una iglesia, Padre Celestial. Tú en este momento, Señor, estás capacitando los 5 ministerios. Pero yo en esta hora, Señor, yo quiero centrarme, Señor, en lo que es el ministerio pastoral, Dios bendito. Los dones del Espíritu Santo los da el Espíritu Santo. Mas el ministerio, el llamado, lo hace Jesucristo. Porque como dice Efesios 4:11, porque Él mismo llamó a unos a ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Señor Dios bendito, oramos en esta hora en el nombre de Jesús, que tú comiences a confirmar el llamado. Comiences a confirmar el llamado, Padre Celestial, a través de las directrices, Señor, que hemos dado en esta hora, de los puntos claves para reconocer el llamado al pastorado, Padre. Yo quiero orar, Señor, en este momento, que actives, que traigas revelación de ministerio, Señor, a cada uno de los que están oyendo en esta hora.
que la unción de tu Espíritu Santo sea confirmando el llamado, así como tú lo hiciste así con Moisés, Padre Celestial, que te revelaste en una zarza, Padre, que ardía en fuego, Señor, que en esta hora, Señor, los ministros, los futuros ministros que tienen llamado al pastorado, enciendan en el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, que la zarza, que el llamado que tú lo estás haciendo arda en su corazón, Señor, Padre Celestial, para que puedan encontrar el llamado que tú tienes para cada uno de ellos, Padre. Oro, Señor, por la futura generación de pastores, Señor Dios bendito. A lo mejor hay jóvenes en esta hora que están sintiendo el llamado, Padre Celestial, que en este momento, Padre, ellos puedan prepararse, puedan estudiar, Padre Celestial, puedan meterse más contigo en el ayuno y en la oración, Padre Celestial. Yo creo, Señor, que se viene una generación, Señor, de pastores, no cualquiera. Yo declaro, Señor, que se viene una generación de pastores llenos del fuego, de la sanidad, de la liberación, Padre. No pastores quietos, Señor, sino pastores movidos por el corazón del Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios bendito, por este momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y espero que esta palabra haya edificado su corazón. Bendiciones. Shalom.